Bienvenidos a esto que se llama Dosis Semanal, los voy a estar acompañando por la próxima hora. Una semana que pareciera como la película, ¿no? El día de la marmota, estamos parados en el mismo lugar hace 2 meses, no podemos salir del caso Adorni y el gobierno no puede salir del caso Adorni, que no le permite poder imponer ningún tema de agenda. Inclusive aquellos números que, si se quiere, son positivos, que también lo vamos a contar en instantes, y no solamente lo vamos a contar, sino también los vamos a mostrar. Lo cierto es que muchos más temas han aparecido de todo lo que tiene que ver con el supuesto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni. Esta semana fue realmente, yo creo que una bisagra a partir de la aparición del contratista mostrando y declarando que había gastado $245.000 en reparaciones de la casa que se compró en Indio Cuá. Una casa que se pagó de precio de mercado, supuestamente $120.000. Bueno, se gastó más de 2 veces prácticamente en refaccionar esa casa. Y esto sí que ya rompe con cualquier tipo de análisis matemático, por lo menos que se desprenden de sus declaraciones juradas previas a ser funcionario público. Lo que había hecho, exitosamente o no, en el sector privado, Manuel Adorni, hasta el año 2023, que se presentó su declaración jurada en el 2024, Manuel Adorni tenía poco más de $10.000. $10.000 en efectivo era todo su capital, más 2 departamentos, uno en La Plata, heredado de la muerte de su padre, y otro departamento acá en Parque Chacabuco, que es donde vivía con su familia. Datos que son un punto de partida para entender que en el sector privado no había sido una persona que había podido generar mucha riqueza. Ahora bien, en las declaraciones que él tuvo también en el 2024, cuando Mirta Legrand, no nos vamos a olvidar, hablaba que los funcionarios ganaban mucho dinero y que tenían que hacer el ajuste y demás, Manuel Adorni le dice expresamente: pero Mirta, ¿usted sabe cuánto yo gano? Yo gano 1.700.000 pesos de mano. 1.700.000 pesos de mano. Eso en el 2024, para la fecha de la entrevista, era alrededor de $1.200. $1.200. Yo, para que me sigan los números y lo llamativo digamos, del despliegue económico que tuvo en lo que continuó dentro de su función pública. $1.200 por mes son alrededor de $14.000 al año, $14.500 al año. Explíquenme ustedes cómo en su declaración siguiente, ¿sí?, la de que sería periodo 2024 a presentarse el 2025, ya tenía $45.000 ahorrados y ya había comprado la casa de Indio Cuá. La casa de Indio Cuá, que él también, para ser digamos, rígidos con la información, había pedido un préstamo por $100.000 y había adelantado $20.000. A todo esto vamos a estar detallando varios de los gastos que ha tenido a partir de la fecha que les estoy diciendo, y sinceramente a priori los números no dan, no cierran por ningún lado, y esto no hay que ser un genio, sinceramente no hay que ser un genio. Me cuesta también el presidente de la Nación, siendo economista, y que creo que una de las virtudes que tiene es con los números, que al menos no pueda poner cierto manto de duda acerca de el dinero que ha manejado Manuel Adorni con el salario que tiene, ¿sí? Uno podría decir, bueno, pero la mujer por ahí es millonaria. Hablamos de Betina, ¿sí? No, hasta mediados del 2024 era monotributista categoría A, la categoría más baja para facturar dentro del monotributo. Quiero decir, él no tiene ni herencias contundentes, ni tiene, digamos, créditos a cobrar por su actividad privada que haya sido la posibilidad de tener el nivel de vida que empezó a tener. Tenemos mucha información que ha pasado de la semana y mucha información de lo que va a venir. Decidió por última instancia volver a hablar Manuel Adorni. Creo que ha tenido todas apariciones erróneas, esquivas, donde no solo no aclaran, sino que oscurecen, ha ocultado, ha mentido dentro de las entrevistas. Y la última entrevista con Fantino, sinceramente, creo que fue una charla de café entre amigos donde no hubo ningún tipo de repregunta acerca de ninguno de todas las erogaciones y los gastos que por lo menos el contratista, que vamos a hablar también del contratista, aquí el presidente de la Nación dijo que era un militante K y que tenía un prontuario dudoso, de dudosa procedencia, preguntó. Digo, en ningún momento le generó ninguna consulta como para hacerle una pregunta rigurosa. Así que vamos a estar analizando varias de estas cosas. Hoy nos visita Juan Enrique, que es economista, Lara Gouburú, que es politóloga y es directora ejecutiva de Management and Fit, una consultora muy, muy importante de la República Argentina, y Claudio Lozano, que es presidente del Partido de Unidad Popular y coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, y es economista también. Vamos a escuchar primero algo de lo que decía Adorni. Dale. Yo no puedo hacer lo que vos sugerís que yo haga, por más que me encantaría hacerlo
me hubiese encantado hacerlo el día 1. Anda despacio. Vos Porque no podés hacer lo que yo no puedo, porque al estar todo bajo investigación judicial. Bueno, muy bien. Esto decía Adorni acerca nuevamente de la pregunta si tiene los papeles para presentar y dice que no, de ninguna manera, que no lo va a presentar, que lo va a hacer en la justicia porque es entorpecer y biribiri. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Augusto? Un placer. Gracias por venir. Un poco el análisis de la semana, ¿no? Y lo encajado que está el gobierno en esta problemática que no puede salir. ¿Qué visión tienen ustedes? Mira, disculpame, ¿no? Antes de ser economista soy contador público también. Y lo que le pasa a Adorni es muy simple. Solamente tiene que hacer las cuentas, los números. Vos hacías referencia recién. Tenía, gané, consumí, tengo. Resulta que los números dan, porque si él tenía y ganó 42 millones en un año, resulta que gastó 1.000 millones. O sea que los números de diferencia son muy grandes. No lo puede explicar ni con los marcianos de Donald Trump esto. No lo puede explicar. Por eso no está mostrando los papeles y yo creo que no lo va a poder explicar. Y lamentablemente creo que es preso de sus palabras. Claudio. Mira, la verdad que creo que, bueno, más allá de respaldar lo que dice Juan, me parece que lo que está pasando aquí es que el argumento de la casta, que en todo caso es el argumento que blandió el gobierno nacional y fundamentalmente Milei para tener y lograr los votos que de alguna manera tuvo, la existencia de una casta que tiene privilegio frente a una sociedad a la que le va muy mal. Me parece que eso quedó destrozado con lo de Adorni. En su narrativa. La narrativa quedó hecha pelota en este contexto. Y me parece que en ese contexto lo que me parece que hay que observar es que el gobierno ha ingresado una suerte de combo letal, en donde por un lado hay una situación de deterioro general en materia de ingresos y empleo, demasiado importante, y al mismo tiempo, en ese contexto, los hechos de corrupción tienen un valor que en otros contextos no asumen. Y que en general la experiencia histórica de la Argentina, y sobre todo la historia institucional, es cuando esas situaciones se dan, terminan muy mal. Yo creo que el gobierno tiene muchas dificultades para salir de ahí porque probablemente el problema que tiene Adorni es que hay otra cantidad de fondos con los que él puede de alguna manera haber hecho lo que hizo. Yo creo que no es menor el tema de que Adorni haya sido uno de los que tuiteó el tema Libra, ¿no? Porque no fueron muchos. Fue Martín Menem, Esper, Adorni, Carina y Milei. Esos son los 5. Por lo tanto, me parece que hay otra serie de lugares donde buscar los fondos que han permitido la situación de ostentación que en todo caso hizo. Y el cambio de vida, ¿no? Me parece que ese me parece que es el punto. Ahora, ¿qué va a ser una declaración jurada? Con los millones que vienen de la mano de Libra. Me parece que lo que queda claro acá es que lo de la casta se reventó y que el gobierno está en una crisis de la cual además no tiene posibilidades de salir. Ahora vamos a profundizar. Le quiero preguntar a Lara, que es una especialista del análisis de comportamiento también y de la opinión pública. Lara, digamos, el gobierno no ha podido avanzar en estos 60 días acerca prácticamente de ningún tema de agenda. De ningún tipo de agenda, ni siquiera cuando el jefe de gabinete fue al Congreso a intentar dar explicaciones de la gestión, comentando supuestos logros de la actividad, de la economía y de la libertad en términos de regulaciones, etcétera. ¿Qué estás viendo vos a la hora de preguntar? ¿La gente asimila esto? ¿No le importa el tema de corrupción? La imagen del presidente sigue cayendo. ¿Cómo estás viendo las cosas? Mira, creo que, tomando lo que decía Claudio, lo que está operando acá es el contraste. Si hay una palabra que puede explicar lo que está pasando es el contraste. Y el jefe de gabinete dice: yo voy a mostrar ante la justicia los papeles, y la realidad es que la opinión pública ya ha tomado una decisión, ¿no? Como pasa con todos los casos de corrupción, que eso es lo más complicado. Para la política es mucho más complicado enfrentar a la opinión pública que enfrentar a la justicia. Hoy el 55% nos dice que el jefe de gabinete, cuando preguntamos qué opinan sobre esta situación, el 55% dice el jefe de gabinete debería renunciar, y hay un 24%, alrededor de un 24%, que dice el jefe de gabinete debería tomar licencia hasta que la justicia se expida. O sea, hay un gran porcentaje de la población que dice de alguna manera debería estar afuera.
Pero ¿por qué está operando esto? Justamente por el contraste. La opinión pública también está percibiendo una situación económica muy complicada en nivel de endeudamiento, no llegar a fin de mes, una serie de razones muy complicadas que hasta el año pasado había echado raíces esta idea de un sacrificio presente para tener un mejor futuro. Había un entendimiento en la opinión pública o en la mayoría que había que ajustarse el cinturón porque iba a venir algo mejor. Que todos estábamos haciendo este esfuerzo. La política primero. Exacto. Ahora lo que empieza a ver es este contraste. Yo me estoy ajustando, pero del otro lado lo que estoy encontrando es una reminiscencia del pasado. Porque lo que está pasando... Lo peor del pasado, te diría, ¿no? Porque encontramos vuelos privados, countries, hoteles de 10 estrellas, viajar en business, ¿no? Lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre. En octubre del año pasado lo que veíamos era que la población había elegido volver a optar por algo que no era conocido, un futuro incierto, porque el pasado no se quería volver al pasado. Bueno, ahora lo que estamos viendo es algo que nos recuerda mucho al pasado. Ahora, el presidente dice que no le interesan las encuestas, que no les interesa. También hay ciertas contradicciones. A veces cuando hay números que le dan positivos, recuerdo tuit del presidente diciendo fenómeno barrial y digamos, reposteando números que le dan bien. Quiero decir... Por supuesto que la opinión pública, como bien dice Lara, y insisto, que hay muchas cuestiones que tienen que ver con sentido común. Digo, si a vos te están diciendo, mirá, primero, que el dolor iba a ser un año, que la inflación se iba a terminar en 18 meses, y ya estamos en 26 meses, y el dolor sigue estando, y en algunos casos peor, porque perdieron el trabajo, porque el poder adquisitivo es peor. Y del otro lado, todos estos tiros en el pie hacen mostrar que estamos igual que antes en términos de beneficios de la política y esa famosa motosierra que venía a simbolizar el quite de todos esos beneficios, del quite de lo que tenía que ver con sobresueldos, con sobresalarios, y algo muy importante e interesante para la discusión también que mencionó tanto Claudio como Lara, que es corrupción. Al momento... Y se quiere instalar también que la política está establecido que para tener buenos cuadros técnicos que salgan del sector privado, está establecido que el Estado tiene que pagar sobresueldos porque si no se te van y le llaman en coche, ¿no? Ahora, eso se llama corrupción. O sea, no le pongamos un paño light a esto de querer decir que es normal y habitual que como el sueldo escalonado que tienen en el Estado hay que pagar sobresueldos para poder tener a técnicos de primer nivel. Digamos, blanqueemos la situación. Digo, si hay que pagarle lo que hay que pagarle para tener técnicos de determinada categoría, hay que plantearlo. Ahora, no lo pongamos en un paño de que no, esto en realidad sucede en la política. Ahora, quiero empezar a ver algunos de los números que dice también Lara, y te voy a pedir primero lo que dio la encuestadora Atas Intel, que fue la misma que dio, bastante en soledad, muy previo a la elección, que Javier Milei iba a ser el próximo presidente de la nación. Dámela, que vamos a analizar un poco esos números, porque llama la atención que el gobierno no puede ser ajeno a esto y que está sosteniendo a un Manuel Adorni que le impacta de esta manera. Vos fíjate, la aprobación del presidente, ¿sí? En rojo tenemos desapruebo y en azul tenemos apruebo. Fíjate los niveles, 63% de desaprobación tiene. Esto es pico en el gobierno de Javier Milei. Arrancamos en enero del 24. Fíjate, estaba en el 48, fue piponeando entre el 48, tuvo su mejor momento en el 44%, ¿sí? Estamos peor que antes de Scott Bessent. Exactamente, 63%. Estamos mal. Está peor que después de la derrota en la provincia de Buenos Aires. Claro, de la primera elección en la provincia de Buenos Aires, la elección provincial. Es el momento más grave que atravesó, está peor que en ese momento. Porque venía con cierta corrida del dólar, había una inestabilidad en la inflación, había precios que empujaban. ¿No? Y la aprobación está en el orden del 35%. Estos números no pueden no preocuparle al gobierno, pero sin embargo... Porque creo que hay un dato nuevo también, que ya el tema es que nadie le asigna a la herencia recibida lo que hoy está ocurriendo. Ya hoy es propio del gobierno. No es propio del gobierno. El gobierno pero digo, en términos de la opinión pública también, durante un tiempo largo, colocó el centro del problema respecto a lo que veníamos viviendo y la necesidad de ajustarse el cinturón a la herencia recibida. Creo que eso ha bajado de manera significativa. Ahora les termino la idea y ya quiero su opinión. Se sabe, hablamos en off, aunque digamos desde presidencia digan que no, que es mentira y demás, hablamos con los ministros, hablamos con los secretarios, hablamos con los diputados propios, del gobierno,
Y nadie quiere que continúe Manuel Adorni, pero ni siquiera por una cuestión personal con Manuel Adorni o por creer que Manuel Adorni, digamos, robó. Simplemente por el daño que entienden que le están haciendo al proyecto de gobierno. Llama la atención, después de saber que la posición de nada más y nada menos que Patricia Bullrich iba en esta dirección, Javier Milei llama indespectivamente a La Nación, más estaba Trebuch y Majul, y le decía esto ratificándole el cargo a Manuel Adorni. Escucha. Digamos, si él dijo que él tiene todo probado, bueno, esa prueba para mí, sea en la justicia, como él considere, sea en la justicia, sea en la Oficina Anticorrupción, tiene que ser inmediato, porque nosotros necesitamos estar discutiendo las cosas que discutimos al principio de la conversación y no seguir discutiendo sobre esta situación que él dice que la tiene solucionada. Bien, esto es lo que decía Patricia Bullrich con Feynman, lo que decía que hacía alusión a esto, pero el video que te pedía es el que habla por teléfono, telefónicamente, Javier Milei con Trebuch y con Luis Majul. ¿Tenemos eso? Un auto, ¿sí? Y reparó una de las casas que se había comprado en una suma que en el expediente figura de esa manera. De vuelta. A mí me Los números sorprendió. están en orden y van a ser presentados, así que digamos, ni siquiera, digamos, a nosotros nos genera alguna preocupación al respecto, porque tiene todos los números en orden. Presidente, le así quiero que, hacer una digamos, pregunta. es cuestión de días que tengan, digamos, Está bien, usted está Adorni no seguro. se va, presidente. Dame. Adorni no se va. ni en pedo se va Adorni. Ni en pedo se va Adorni, ni en pedo se va Adorni. Yo no sé si es una declaración que realmente esto le suma al momento del presidente. Él después hablaba, ¿no?, que él tenía una personalidad que era así, que la gente lo votó porque puteaba. No, la gente no te votó porque puteabas. Votó porque entendían que eras una persona auténtica y dentro de eso puteabas, pero hoy sos presidente de la nación. Juan. Ya, por lo que veo son una runfla. Son una runfla tanto el equipo económico, el presidente y también esos periodistas. Fuerte igual, una runfla. O dos. Sí. Y esos periodistas que también antes lo defendían, que ahí lo retó delante de todo el público. Y Adorni es un chivo expiatorio, más allá de que lo que hizo está muy mal, no puede explicar los números, como dice el presidente. ¿Por qué te digo eso? Porque el problema está en la economía. Es un desastre lo que estamos viviendo en términos económicos y el futuro que tiene la Argentina. Lo peor está por venir. Eso hay que contarles a los argentinos, porque esto es un desastre lo que están haciendo. Mirá, si los argentinos estuviéramos bien económicamente, Adorni se puede pasear una Ferrari, como ya pasó en los 90, y no pasaría nada. Pero resulta que no. La cuestión está muy mal. En términos sociales está muy mal la situación. Y encima, Adorni no es el saqueador. El saqueador se llama Luis Toto Caputo, que ya saqueó a la Argentina una vez y ahora lo está haciendo nuevamente endeudándola. Y después está el otro Sturzenegger. Todos son una runfla, son todos una manga de delincuentes que estuvieron procesados, y si la justicia funcionara como corresponde, Caputo no sería ministro y Sturzenegger tampoco. Primero por el mega endeudamiento en el gobierno de Mauricio Macri, y Sturzenegger por el mega canje del año 2001. Por eso son una runfla, y también esos periodistas que ahora están ahí. Que no, con los periodistas no entiendo, pero los conozco a los dos y podés no estar de acuerdo. Bueno, podés estar de acuerdo, podés estar de acuerdo, sí, o podés no estar de acuerdo. Son cómplices de lo que está pasando. Podés criticar desde lo periodístico, no me parece que digamos que hay que insultarlos. Periodistas, bueno. Aparte digo, insisto, justo en este momento donde desde Casa Rosada, digo, se embiste frente a un 95% supuesto de periodistas que son todos chorros, corruptos, donde no hay ningún tipo de prueba, que en un ratito iba a hablar también de eso, pero me gustaría también tu opinión acerca de estas declaraciones del presidente en un momento, ¿no?, que creo que vos estabas yendo hacia el canal, ¿no?, a que te iban a entrevistar. Y había una situación extraña, ¿no?, frente a esto. Fue una situación intempestiva. Es muy raro, o fue muy rara la forma en la que el presidente lo dice, pero también sí es cierto que hay un porcentaje que todavía está manteniendo de un 30% bastante duro, donde esto le sirve para reforzar ese 30% que espera eso del presidente. Es poco si vemos la situación actual, es poco si vemos la situación económica, pero sí es cierto que el presidente sigue, o por lo menos el oficialismo nacional, así como ustedes mostraban recién, nosotros tenemos números parecidos, el 37% ahora vamos a mostrar aprueba la gestión presidencial, a los colegas le da el 35%. En este contexto económico,
ese porcentaje del 35, 37 espera estas acciones del presidente y por eso de ahí se explica que el presidente salga y redoble la apuesta, que es más o menos, si pensamos, es más o menos parecido a lo que pasó el año pasado en el Movistar Arena, ¿no? Estábamos todos sorprendidos en Movistar Arena después de septiembre. Bueno, esas son cosas que La Libertad Avanza hace para esos propios que le permiten mantener el 37, el 35 y después cercanos a octubre veremos qué pasan. Calculo que, o entiendo que esa debe ser la estrategia que está detrás de esto. Bien mencionabas vos cuando hizo el evento el año pasado, en plenas elecciones, la gran diferencia es que pasaron 8 meses y la actividad económica no solo que se recupera, sino que empeora. El endeudamiento no solo que mejora, personal, privado, sino que empeora. El empleo no solo mejora, sino que no mejora. Entonces, como decías vos al principio, Lara, la expectativa que tenía inclusive el votante de Javier Milei, que iba a estar mucho mejor al año y medio, bueno, ya estamos entrando, corriendo el tercer año de mandato de Javier Milei y eso nos llega. Entonces no es el mismo show que por ahí nos hacía hace 10 meses atrás Javier Milei, tenía un impacto sobre parte de su electorado que el de hoy, ¿no? Quiero mostrarte también los números, y voy con Claudio, ¿sí? Dame los números, por favor, de Management and Fit, de los principales problemas personales que tiene la gente. Personales, que de esto se desprende lo que estamos mencionando recién. Vos fíjate estos números, déjamelos ahí a pleno, yo los leo desde acá. Principal problema personal, ¿y cuál es tu principal preocupación a nivel personal? ¿Sí? En febrero, el primero con 21,6% de más o menos 10 problemas, dificultad para llegar a fin de mes, el 21,6%. Es su principal problema. La gente no llega a fin de mes. En abril del 26, ahora, ¿sí? La última de hace unos días, 25,2% el mismo problema plantea, dificultad para llegar a fin de mes. El segundo problema, bajos ingresos, que tiene que ver con el primero. Bajos ingresos, 17,4% en febrero del 26 Augusto. Y en abril el 20,3%. Quiero decir, el problema es que la gente no tiene un mango. Por eso dije antes el tema de que hay un combo letal en esta crisis, Una que es la aclaración metodológica, combinación. ¿no? Y vos, sí, decime. Una pequeña aclaración metodológica. Acá les pedimos que mencionen solo uno. O sea, estamos diciéndole a la gente no que haga una lista, sino que mencione solo uno. Sí. Entonces, cuando mencionan algo Eso es puede porque eso es sumarlo. lo que les quita el sueño. Claro. ¿No? Pero digo, el combo letal es que tengas fenómenos de corrupción en contextos de deterioro social de esta naturaleza. Digo, a ver, la tasa de desocupación que te muestran cuando salen los números del INDEC es el 7,5. Correcto. Pero hay un ítem que se agrega que se llama ocupados demandantes de empleo. Cuando vos sumás eso, gente que tiene trabajo pero sigue buscando trabajo todos los días, da 24%. Claro. Una cuarta parte de los argentinos que trabajan busca trabajo todos los días. Y todos los sectores de ingreso, trabajo registrado, trabajo no registrado, público, ¿no? empleados públicos, ya sea nacionales como provinciales, Municipales. todos tienen licuación de sus ingresos. El combo implica además un fenómeno creciente de endeudamiento de las familias, endeudamiento para sustituir ingresos con los cuales no llegan a fin de mes. Y aparte una destrucción, para bien durable, ¿no? y aparte destrucción, digo, en un contexto de industricidio, donde lo que se está destruyendo dominantemente es el mejor nivel de empleo. O sea, se destruye empleo formal, que es sustituido en parte por empleo informal de mucha menor calidad y de menor nivel de ingreso. Antes de ir con en vos, ese Juan, contexto en un me ratito, parece, pero con otro dato digo, Sí. está pasando con Adorni, que tapa todo esto, aunque no lo tapa, lo hace explotar. Está pasando con Adorni lo mismo que pasó con Esper. Si vos sos parte del problema, por eso no lo soltás. Esto es más agravante porque Esper era candidato. Sí, no, pero no. Esper es era el candidato jefe de gabinete, ¿no? con vínculos concretos con el narcotráfico. No, pero me refiero Javier Milei aparece hoy vinculado a haber puesto $350.000 para la campaña contra México y Colombia en el marco de la liberación de Juan Orlando en Honduras, vinculado al narcotráfico. Digo, el vínculo de Milei y de Esper con el narcotráfico y con Fred Machado era común, por eso no lo suelta.
vuelta. Del mismo modo que el tema de Libra, digo, tanto en Milei como en digamos en Adorni, es común. Entonces, esa es la razón por la cual Juan, se puede desprender. Porque a todo esto, lo que le pasa a los argentinos, ellos se jactan, Javier Milei se jacta de tener un ministro de Economía que es trader, que maneja los mercados, se jacta. Y el ministro de Economía sale a decir que lo que le pasa a los argentinos es culpa de los argentinos, que tomaron deuda sin desconocer el mercado financiero y que se equivocaron. Sin conocer lo que pasa ahí, que dificultad para llegar a fin de mes, bajos ingresos, que no alcanza la guita. No entienden, no saben qué son los argentinos. Por eso te digo, es vergonzoso. Lo que pasa es que son una runfla. Quizás el dato más relevante de esta pregunta, ¿no?, es la suma. El 77% de las personas refieren como principal problema personal alguno de índole económico. Eso quiere decir que casi 8 de cada 10 tienen algún problema económico como principal problema personal, que puede ser cualquiera de los de la lista, pero 8 de cada 10 es prácticamente todos. Ahora, Lara, acá hay un divorcio claramente de lo que está comprendiendo el Ejecutivo de lo que sucede en la calle. Porque digo, hablan de salarios que vuelan, habla que estamos en picos históricos de consumo, hablan de una economía que está llenándose de inversiones. Hubo un divorcio en términos del análisis, porque hubo otros momentos, si se quiere, autocríticas, inclusive de Javier Milei diciendo no es un buen momento, cuando le dio el dato de inflación, es un mal dato de inflación. Bueno, en esa misma entrevista que vos mencionabas, él dice, yo entiendo a la gente, estamos frente a un cambio muy importante y hay que aguantar. Vuelve a llamar a esto, ¿no? Al aguantar el cambio de matriz productiva que va a generar entonces un cambio en la matriz de empleo. Lo que vemos en las encuestas mes a mes hace 2 años ya es que empieza a haber un agotamiento, y ese agotamiento, que en diciembre era un agotamiento que no implicaba una baja en la aprobación de la gestión, hoy por contraste con estas situaciones de sospecha de malversación de fondos públicos, lleva también el agotamiento a una baja en la aprobación de la gestión. Ese contraste, de nuevo, no es lo que importa no es la corrupción, digo, tenemos el ejemplo del 95 para un ejemplo histórico clásico que todos podemos entender. Pero no es la corrupción en sí lo que molesta, sino el contraste de la situación social con la situación de la casta política. Como decía, si la situación económica estaría ordenada, seguramente que muchos de los problemas de corrupción o de supuesta corrupción no harían ruido. Quiero pararme ahora con Matías Tabar. Matías Tabar es el contratista de la Casa de Indiocuá, que fue y presentó, ¿sí?, pudo presentar todo lo que fue el contrato por el cual empezó a hacer una obra, ese contrato que inicialmente era por un costo de $128.000, y también todo una especie de, si se quiere, de Excel con precios de cada ítem firmado abajo. Quiero mostrarles un poco la respuesta a lo que Javier Milei dijo también en la misma entrevista, que se trataba de un militante K. O sea, hoy todos son operadores de repente, todos somos operadores, políticos, dirigentes, sindicalistas, los periodistas y el contratista también. Es un militante K de dudosa procedencia, dudoso prontuario, algo así dijo. Esto es el tuit oficial de Matías Tabar, ¿sí?, que le respondió después de esta entrevista: tristeza, angustia, dolor en el corazón, escuchar al presidente de la Nación, Javier Milei, Karina Milei, cuando aposté por un país distinto cada vez que tuve una oportunidad, o cada vez que tuve oportunidad, con Mauricio Macri y con La Libertad Avanza. Catalogarme de militante K y de prontuario dudoso, viva la patria, dice, ¿no? Lo tengo lejos, perdón, en el monitor, no leo muy bien. Ahora, yo les quiero mostrar el perfil del muro de Instagram que tiene Matías, porque uno primero dice, a ver, también el contratista es un operador, está operando, estás bajo juramento, podés ir preso por falso testimonio, ¿no? Lo dice claramente el Código Penal. ¿Me podés ampliar un poquito? Este es el muro, fíjate, el muro del Instagram, ¿sí? Feynman prendió fuego, zurdos, escrachar casa de Adorni, pone, ¿sí? Mirá, un Adorni súper musculoso, ¿Te pensás que iba a renunciar Cucardo? Este es el Instagram del contratista, ¿sí? El perfil, el feed del contratista. ¿Este es un tipo que tiene perfil kirchnerista? Yo me pregunto, ¿no? CFK al horno. Se completaría el rompecabezas probatorio del caso Nisman y la AMIA. ¿Esto es un perfil kirchnerista?
Kicillof usa el helicóptero. Yo te digo por el perfil, por el perfil del contratista, al momento de declarar, yo hubiese pensado que con ese perfil iba a mentir. Pero se ve que el abogado le dijo, mirá que vas en carácter de testigo si mentís por... Bueno, de hecho también se supo del chat en el cual Adorni intentó poner a la disposición defensa o asesoramiento legal. Y a lo que él dijo, no, mirá, muchísimas gracias, pero yo ya hablé con mis abogados y vamos a ir y vamos a decir la verdad. Te agradezco. Entonces, ¿por qué tendría que mentir? Digo, tiene todo para perder. Digo, una condena, hoy la palabra del presidente apuntándolo, poniéndolo en un prontuario dudoso, hasta militante K, para que te hagan, digamos, una carnicería a los trolls libertarios. ¿Qué tiene para perder? Digo, llama realmente la atención la negación sobre un montón de elementos de prueba que al menos al momento, y sin duda le hace daño al gobierno. Cuando habla de presuntas operaciones, cuando habla de ensobrados y demás, digo, no hay una prueba presentada, ¿no? Digo, y ahí con absoluta seguridad se afirma respecto de que son ensobrados, que son corruptos, todas que las son cosas chorros. que sabemos son filtraciones del propio gobierno. Pero, las internas de ellos, o sea, en tanto se agrava la crisis, en tanto la popularidad del presidente sigue cayendo, en tanto es complicada la situación económica y social, más es la disputa interna de Karina con Santiago Caputo, la disputa interna con Victoria Villarroel, la disputa interna con Patricia Bullrich, y eso es lo que hace que Adorni tenga, al mismo tiempo de que tiene la protección del presidente, tenga una aceleración del caso en la justicia que claramente muestra que hay otros que están alentando para que la cosa termine del modo en que tiene que terminar. Así que me parece que el combo produce una situación en donde en este marco económico no hay ninguna posibilidad que el gobierno resuelva la situación de empleo e ingresos que tiene la sociedad argentina. Y en este contexto, en tanto esto se agrave, la interna en donde se están despedazando del propio gobierno, tampoco se va a resolver. Con lo cual digo, vuelvo a lo que dije al principio, en la experiencia institucional de la Argentina, el combo entre corrupción y deterioro de las condiciones de vida termina siempre en desastre. Hoy la pelota está en el campo de la oposición, de tener la definición respecto a lo que hay que hacer en un contexto de esta naturaleza. El único activo que sigue teniendo hasta acá el gobierno es que hay una crisis de representación y de alternativas en la oposición, que es lo que le permite todavía tener esos niveles que todavía tiene de cierta aprobación en el contexto de deterioro que estamos teniendo. Hablando de números y de aprobación, quiero ir con Lara, que tenemos dos placas, una que es de Management and Fit y una que es de Atlas. Mira, tenemos principales problemas de país, que sería una de las placas que tenemos, y de Atlas tengo también lo que es la imagen del gobierno en barras, pero dame problemas del país, ¿sí? Que tiene que ver con los principales problemas que se plantean, que son los aumentos de precios y tarifas, ¿sí? En febrero, la corrupción está en segundo lugar, la desocupación está en el tercer lugar, ¿sí? El podio es desocupación, corrupción y los aumentos de precios en el mes de febrero, ¿sí? Y en el mes de abril serían los mismos en términos porcentuales, sí, es el mismo podio: desocupación, la corrupción y los aumentos de precios y tarifas, que también, digo, es redundante, vas al bolsillo, digo, ¿no? Es lo mismo. Es lo que te preocupa porque no lo puede pagar. Es lo mismo. Lo que habíamos tenido en febrero era que la inseguridad había saltado al segundo lugar, pero volvió a bajar, y lo que sabemos es que hace por lo menos 30 meses ya que la inflación lidera. Bajó del del primer lugar al segundo lugar entre agosto y octubre. Entre agosto y octubre había pasado a ser la corrupción el principal problema, y ahí estuvo la combinación de Spert y Andis que puso la corrupción. Pero lo interesante en eso, que lo mencionaba Claudio, era que cuando hacíamos doble clic y preguntábamos qué corrupción, se hablaba del enquistamiento de la corrupción del pasado en el Estado. La corrupción, digamos, como claro, un como todo. como una cosa del pasado. Claro, y como algo del pasado. Bueno, en diciembre volvió a estar la inflación liderando el principal problema, y ahora aumentó, como vemos, muchísimo la inflación como principal problema respecto de los demás problemas. Pero el podio, sí, el top 5, la mayoría son económicos. Es económicos. Parece ser como dijo el presidente cuando le mostraron la inflación del 3,4, que no es inflación, es aumento de precios, dijo. Bueno, la realidad es que este gobierno, hay que ser muy claro para la gente que nos mira,
nunca bajó la inflación. El 3,4% es la misma inflación que tenía Massa o Guzmán. No, ahí no comparan la inflación. Para. Sí, pero la inflación bajó. Mira, el 3,4% es la misma inflación que tenía Massa y Guzmán hasta que vino un salame y dijo que iba a dolarizar y que el peso era excremento. Bueno, ahí va una discusión interna. Ahí se disparó. Ahí se dispararon los precios, dijo que iba a dolarizar y que el peso de excremento, ahí se disparó al 6,7, al 12 y después devaluó y se le fue al 25 y en enero al 20. Es la misma inflación. Y mirá, y te voy a dar un detalle para que sea bien claro. El kilo de asado en noviembre del 2023 estaba a 3.500 pesos. Pero tengo que comparar con el ingreso. 25 lucas. Tengo que comparar con el ingreso también. El litro de nafta estaba a 360 pesos y está a 2 lucas. ¿Pero cuánto ganaba, cuánto ganaba la gente? Pará. ¿Cuánto ganaba? Este gobierno nunca bajó la inflación. Si mirás los eso precios, es una mentira. Eso no te lo puedo permitir. No es un dato, no es un dato real. Te estoy dando datos reales. No es un dato, claro que no. Anualizar la inflación. El número anualizado es una mentira del gobierno. El 221% anual del 2023, no lo voy a defender al gobierno anterior. 211, no 220. 211. Ese 211 del 2023 no es todo del gobierno anterior. Cuando Javier Milei dijo que iba a dolarizar. Bueno, pará. Está bien. Pero son datos técnicos. Cuando Javier Milei dijo que iba a dolarizar y que el peso era excremento, ahí se dispararon los precios. Se fue del 4 al 6 y después al 12 en octubre cuando ganó Javier Milei en las elecciones. Cuando devalúa tiene un 25 en diciembre y eso se lo saca del encima. Ya antes de la elección, Juan, y da para hablar porque no tengo mucho tiempo más, pero diciendo que no era igual hay un tema que me parece lo que te digo que me parece es más grave todavía, que es a ver, perder de vista que en este supuesto proceso de desinflación en pesos, lo que acompañó esto es la inflación en dólares. Correcto. La Argentina se hizo más cara que el resto del mundo. Y los salarios en dólares también subieron, no acompañaron. En un contexto de apertura importadora que da como resultado 26.000 empresas menos y da como resultado grandes empresas que se transforman en importadoras. Pero que además esa apertura ridícula que nos plantean no tiene ningún efecto benéfico de nada. Te pongo un ejemplo concreto. Lumilagro. Hicimos todo un estudio nosotros sobre esto. Lumilagro, empresa que produce termos de acero. Sí. Reemplazó los termos de acero importándolos. ¿A cuánto lo importa? 8.178 pesos. Ese es el costo final de importación. ¿A cuánto lo coloca en el mercado? El más económico, 44.000 pesos. Esa incrementa en el margen bruto de rentabilidad. Era el mismo precio, produciendo acá también, era el mismo precio. Mientras 170 laburantes menos en Lumilagro. El mismo Lumilagro importa acá los termos y los exporta a los Estados Unidos. ¿A cuánto lo venden los Estados Unidos? A 15.000, no a 44. O sea, la apertura no mejora la eficiencia productiva, destruye el tejido productivo y no tiene ninguna eficiencia, despide gente y al mismo tiempo no tiene eficiencia en términos de rebaja de precios. Pagamos más caro que en el resto de los mercados. Me quedaron algunos temas, pero sí quería poner, como dije al principio, los dos datos buenos que insisto que el gobierno no los puede ni siquiera imponer, son dos. Dio muy bien lo que tiene que ver en el mes de marzo, repuntó lo que tiene que ver la industria y la construcción. ¿Sí? Tenés una suba en la industria del 5% interanual, o sea, respecto de marzo del 2025 fue un 5% más y respecto del mes anterior un 3,2%. En el caso de la construcción fue un 12,7% en verde respecto de marzo del 2025 y de un 4,5% mensual, ¿no? Las claves, el rebote tras el mal febrero, el febrero fueron números realmente desastrosos, el gobierno habla de recuperación, aún hay dudas sobre el consumo realmente no repunta por todo lo que decíamos acá también con Lara, que es la preocupación de ustedes de todos los días es poder llegar a fin de mes. Le quiero agradecer muchísimo a Juan Enrique, a Lara Goburu, que es directora ejecutiva de Management and Fit, y por supuesto a nuestro querido Juan Enríquez, economista. Muchas gracias, muchas gracias por haber venido. A mí no me agradece. Claudio Lozano, dije, ¿arranqué con vos o no? No hay perdón. Besos a él. Claudio Lozano, me estoy enojado con Claudio. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias, Claudio, querido. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Bonheur, el salón de eventos del país que revoluciona tus 15 con la tecnología más avanzada. Mirá.
Por calidad, molto conviene, puré de tomates molto a 890 pesos, precio sugerido al público, sí, 890 pesos porque si es molto, molto bene. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es molto, molto bene. Puré de tomates molto, precio sugerido al público, 890 pesos. Tenés que ir a visitar FC Hogar y Deco a 20 minutos de Capital Federal. Te esperan más de 10.000 metros cuadrados con las más amplias ofertas de mesas, sillas, sillones, sofás, muebles de exteriores, electrodomésticos, decoración, bazar y muchísimo más. Mirá. En la provincia de Buenos Aires ya son más de 300 las escuelas nuevas, 300 edificios para que la educación siga siendo el motor del presente y el futuro. Ingresa a buenosairescrece.gba.gov.ar. Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Estás atravesando tiempos difíciles? Si necesitas efectivo, tengo la solución. Anda a Cabildo 2114, donde podrás vender oro, alhajas antiguas, brillantes, relojes importantes a precio internacional. Entonces, acordate, donde respetan el valor de tus afectos. Mirá. Cabildo 2114, Cabildo 2114, Cabildo 2114, compramos oro, alhajas y relojes. Cabildo 2114, donde respetan el valor de tus afectos. Prepara algo rico y que te aporte energía. Arroz Marolio, calidad y al precio justo. Cuando queremos algo rico, sano y rendidor, todos estamos de acuerdo. Siempre hay Arroz Marolio. Arroz Marolio es calidad y al precio justo. Maxi Consumo siempre te da algo más porque ahora te vas a sorprender con estas ofertas increíbles y reales. Maxi ofertas imperdibles para que ahorres de verdad. Maxi Consumo siempre te da algo más y ahora mucho más. Puré Marolio 520 gramos 579,90. Harina leudante Marolio por 1 kilo 999,90. Maximizate y ahorra de verdad. Maxi Consumo. Muy bien, momento que me encanta, uno de los momentos que más me gusta del programa, el momento del consultorio previsional con la mejor, con la número 1, la doctora Natalia Ponce. Hola, Nati, ¿cómo estás? ¿Estás, Augusto? Bienvenido. Gracias por la bienvenida. bienvenida. Michael que metiste. Hoy vine con Michael Jackson. todo, exactamente. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Vos, Augusto? Bien. ¿Alguna novedad para los jubilados en la semana? Y hay de todo, hubo de todo. Se vienen también ya los cobros que comienzan, el aumento, novedades sobre algunos planes que vamos a ver un poquito. Así que hay atentos, hay mucho también reajustes, juicios que están a favor. Así que vamos a hablar un poco de jubilados. ¿Está habiendo sentencias positivas? ¿Cómo ves todo? Exactamente. Está habiendo sentencias, se empiezan a cobrar. Casi todos les da para reajustes, así que está bueno para poder iniciarlo porque hay mucha diferencia entre lo que deberían de cobrar y lo que cobran, así que eso es una buena noticia también. Bueno, como siempre, les paso nuestro número telefónico, nos escriben de toda la Argentina y le respondemos al 11 39 06 15 11 11 39 06 15 11. ¿Te parece abrimos el consultorio? Dale. Dame la primera del día. A ver, de Rosa, de Henderson. A ver, en la sucesión aparece una persona que dice ser hijo del fallecido, pero no está reconocido legalmente. ¿Cómo puedo incorporarlo o impugnar su reclamo? Complicado, Augusto. ¿Sí? Ahí viene complicado. No. Y a ver, primero y principal, esa persona tiene que hacer un juicio de filiación, porque aparece como hijo, salvo que en la partida de nacimiento él tenga ya el apellido de la persona, va a tener que hacer un juicio de filiación para comprobar que es hijo y que es heredero. Entonces ahí lo que se puede hacer es justamente o impugnarlo o ayudar, que si un juez pide un ADN, claro, puede ser que le pidan a los hermanos o a los hijos o al padre o exhumar el cuerpo justamente para comprobar esto. Una vez que hay sentencia de ese juicio de filiación y se le pone en la partida de nacimiento el apellido o en la sentencia, va a tener que exactamente en el caso de que no,
No, si sale negativo, van a seguir los herederos que ya estaban solamente. ¿Cuántas problemáticas, no? En cada historia. Sé de todo. Yo me divierto en el estudio cada vez que voy porque llegan casos, todos con una historia distinta. La verdad que sí, todos con historia. A ver, ojalá que se solucione, ¿no? Más allá de la broma. Sí. A ver, dame otra. Dame otra de Ezequiel de Caballito. Hola, Eze, ¿cómo estás? Quiero jubilarme, pero ANSES no me reconoce varios años trabajados sin aportes formales. ¿Cómo puedo...? No, dámela, que la leo ahí en el monitor, chicos. Dámela a pleno. ¿Cómo puedo iniciar un reconocimiento de servicios para computarlos? Bueno, vos sabés que mirá lo que dice ahí, ¿no? Varios años sin aportes registrados. Hay que ver qué pasó, porque si esos aportes no están registrados, porque en realidad trabajar en negro no los va a poder computar jamás de los jamases. No hay manera, no hay forma. No, porque directamente fue un trabajo no registrado, en negro, no iban a tener los aportes, no lo va a encontrar porque no existieron. Te hago una pregunta. Por ejemplo, si vos tenés aporte año 1 y tenés los aportes y podés demostrar que el año 2 no te hicieron aportes, pero que de alguna manera demostrás que vos seguías trabajando en el mismo lugar. Bueno, pero eso sí se puede dar y de hecho pasa un montón, sobre todo en los años más antiguos, que la persona de repente trabajó en una empresa del 80 al 87 y le figura el 81, el 83, el 87. Eso es un error de cómputo y con una sola probatoria nosotros conseguimos que le computen todo ese periodo. El problema es cuando trabajaron realmente de manera informal, que no están los aportes, que no se hicieron nunca, no es que es un error, sino que no se aportaron porque trabajó en negro, entonces no los va a poder ni siquiera reclamar, salvo que esté dentro de los 2 años y los reclame judicialmente. Eso te digo, no se puede intimar, mandar una carta documento para que le hagan, le regularicen su situación, por ejemplo. Exactamente, lo que pasa es que tenés un plazo de 2 años y cuando viene a verme la jubilación, obviamente ya pasó, porque por ahí tienen 65 años y dice, mirá, claro, ahí uno empieza a darse cuenta, pero lo que sí hay moratorias vigentes, así que o podemos hacer un reconocimiento de servicio en el caso de que sea un error para poder recuperarlos o usar una moratoria justamente para salvar esos años que no supieron aportar. Muy bien, nos escriben al 11 39 06 15 11, los leemos. Dame la otra, dame la que viene, a ver ahora, de Mariela de Río Cuarto. Creo que tengo que estar, Mariela, el fin de semana que viene voy a andar por ahí. Creo. Manda foto después, me gustó, manda foto. Mando foto, prometo. Y aviso para ir a saludar a Mariela. Tengo 29 años de aporte y 59 de edad. ¿Cuándo tendría que empezar con el trámite? Gracias. Bueno, Mariela, llegaste ahora, le diría. Mira, decí que es domingo, porque si no, ya, en este mismo instante. La edad es perfecta, porque 59 años te falta muy poquito para cumplir los 60, así que estás perfecta. Las moratorias justamente se utilizan en ese plazo de edad y los años de aporte te faltan también muy poquitos, así que estimo que vamos a estar bien para hacer todo junto ya. Terminar los aportes, empezar con la moratoria si te hace falta para completar algún chiquitín de mes o quizás se pueda pagar algún monotributo si tiene alguna pequeña deuda y saldarlo y ya iniciar la jubilación como corresponde, chequeando también los años de aporte, ¿no? Porque acá lo importante es que cuando uno inicia la carpeta, la inicie de tal manera que los años de aporte sean los mejores para tener justamente el mejor beneficio jubilatorio. Muy bien, creo que está respondido. Dame otra pregunta. A ver, ahora de Andrea de La Plata. Se me murió mi esposo y quiero pedir la pensión. Él no tiene todos los aportes registrados. ¿Puedo igual obtener la pensión? ¿Y cómo se prueba la relación laboral o aportes faltantes? Bueno, acá hay toda una situación, Andrea. Varios temas. Y vos sabés que en las pensiones yo siempre le digo que tienen que hacer la consulta con el abogado porque van a ANSES, después llegan al estudio con la pensión denegada y es un trabajo terrible. ¿Es el doble de trabajo? Claro, porque vos tenés que ir que un abogado de ANSES te dé favorable contra otro abogado de ANSES que antes te había dado desfavorable. O sea, es mucho más difícil porque hay que dar vuelta y revertir esa situación. Así que lo mejor es iniciarla bien de primer inicio. Y acá tenés el tema de los aportes, que también es importante porque si no, no te van a dejar iniciar en ANSES si no tenés una regularidad que te pide la ley. Así que si no los tienes, lo mismo, hay que pedir a la empresa esa regularización según cuando terminó de trabajar. Se puede solicitar si no pasaron los 2 años. A veces hay deudas porque obviamente el empleador tiene la obligación de hacer el aporte, porque de hecho el recibo, él toma ese dinero del empleado para poder hacerlo y a veces no se hace. Así que judicialmente se intima, se regulariza todo para que esté bien la regularidad de aportes para la pensión y ahí la iniciamos como corresponde. Y si es casada, será con el certificado de matrimonio, y si no, si es concubina, también las pruebas o hacemos un expediente sumarísimo para acreditar algún concubinato para que se lo tome. En concreto, lo más importante, no hagas nada que no sea primero, digamos, el trámite con tu abogado para poder presentar las cosas en ANSES y que no te venga denegado de primera, que revertir eso lo complica aún más. Llamar a Nati al 11 39 06 15 11 y te lo resuelve. Dame otra.
A ver, ahora, Jessica de Paso del Rey. Yo cuido a mi mamá que cobra la jubilación, pero es viuda y tuvo una CB. ¿Yo cobraría algo? ¿En qué caso? Mirá ¿Cuando no está la madre? No entiendo. Claro, bueno, ahí es capciosa la pregunta. Claro. Jessica necesita cobrar algo. Te vamos a dar varias ideas, Jessica, para ayudarte un poco. Por un lado, mucha gente dice, Nati, yo cuido a mi mamá, que es verdad. Viste que hay gente que deja la vida para cuidar a los padres. No tiene hijos, a veces no tenés opción. A veces no tenés opción. Bueno, o eligen. En PAMI debería, ¿no? Sí, exactamente. En PAMI hay un trámite para hacer que cuesta un poquito, pero si toman el trabajo y logran, tienen una persona que les cubre PAMI para justamente ayudar a tu mamá. En el caso de que hayas estado vos, es muy difícil que PAMI te pague directamente a vos por haber asistido a tu mamá, sino más bien le van a poner a un personal doméstico o alguien de enfermera para que pueda hacer esa tarea. En el caso de que ella fallezca, la única posibilidad que tenés vos de cobrar lo que sería la pensión derivada de tu mamá es teniendo alguna discapacidad, que a veces también se da que queda uno de los hijos viviendo porque tuvo una discapacidad y se queda hasta los últimos días de vida de la madre o del padre, y ahí sí la ley los acompaña si es que en la Junta Médica le da un 66% de discapacidad y lo tenía al momento de fallecer la madre o el padre. De hecho, pueden tener los dos beneficios y en esa manera sí lo vas a poder cobrar. Clarísimo, clarísimo. A ver, dame otra más, dame una pregunta más. Roberto de General Belgrano. En una sucesión supe que el causante transfirió bienes a un familiar antes de morir. ¿Puedo pedir que esos bienes vuelvan a la herencia? Bueno, acá se arma. Acá se arma territorio total. Acá me viene a ver con esas cosas que decís, ¿qué hacemos? Hay distintas figuras jurídicas para hacer. Es medio un lío. La verdad que no es fácil, porque a veces hay simulación, entonces tiene que uno comprobar el fraude o hacer una colación para que devuelvan ese bien a la herencia, pero bueno, si se puede comprobar, sí, porque ¿qué pasa? La ley dice que hay herederos forzosos. Sí, claro. La persona no puede venderlos, pero a la vez sí, o sea, la persona puede disponer de sus bienes, puede vender, hacer lo que quiera mientras esté en vida, pero si lo hace solamente con el fin de desheredar a sus herederos forzosos, ahí sí la ley los cubre y existe esta figura como fraude, simulación o colación para que vuelvan a la herencia y finalmente los puedan heredar. Roberto, le sumo algo más de la DOC. Él lo que puede hacer es hasta un 30% de todos sus activos y capital, sí, donárselo a lo que no son sus herederos forzosos. Exactamente. Ahora, suponete que este sea el caso que cuenta él y dio en vida a una persona que sabe ya tiene este conflicto, posible esa persona ya con el título de propiedad de la herencia, ya lo vendió. Digo, claro, por eso. Impugnar una venta, o sea, es un lío importante. Puede ser un lío importante. Puede ser un lío importante. Lo mejor es ser más prolijo. Si no tenés herederos forzosos, bueno, podés mejorar alguno en herencia. Si los mejorás de más, los demás pueden pedir esa reducción también, claro, porque hay una mejora para uno de los hijos, pero es bastante difícil cuando hay simulaciones poder comprobar todo y que esa plata se reintegra al patrimonio. Dame la última, ahora sí, dame la última del día de hoy, que es de Julio de Misiones. Hola a todos Misiones. Cobro una pensión no contributiva por discapacidad. Cuando tenga la edad para jubilarme, ¿lo puedo hacer? Bueno, sí, vos sabés que uno que tenga la pensión no contributiva, llegado el momento, puede hacer una jubilación, pero acá hay varias cosas para saber. Primero, tenés que tener los 30 años de aporte. Mucha gente que cobra pensión no contributiva no pudo hacer, obviamente, mes a mes el aporte porque no podía trabajar, justamente, salvo que vos los tengas hechos de antes y hay alguna moratoria vigente económica que te puede ayudar. La otra moratoria, que es una de las últimas, es bastante cara, sale casi 10 millones comprar esos 30 años de aporte, por lo cual estimo, si tenés una pensión no contributiva, tenés bajos recursos y no vas a poder abonarlo. Entonces puede ser que si tenés años de aportes con la 24.476 lo completes, o puedas hacer una PUAM que es un poquito mejor que una pensión no contributiva. Bien, esta fue la última del día de hoy, Nati querida. Le vamos a dar de vuelta el teléfono al 11 39 06 15 11. Le escriben a la DOC y le hacen todas las consultas. ¿Cuáles tus redes que son? Natalia Ponce de León 1. Hoy tenemos un cierre de programa distinto acá con la DOC, así que le voy a decir a la DOC, si me permite, nos vamos juntos, DOC. Dale. Al estudio, Nos vamos. Chau, hasta el domingo que viene. Los espero. Chao.